En 1979 se halló por casualidad esta cueva de Villaverde en la que nos encontramos, que en realidad es un tubo volcánico que tiene unos 200 metros de profundidad y en el que se han encontrado numerosos restos de la cultura aborigen que seguramente nos van a ayudar a entender cómo vivieron los primeros pobladores de las islas. Cuando se descubrió la cueva, la gente de Villaverde y de Fuerteventura en general se ilusionó mucho con una excavación que a todos les decían que iba a cambiar Fuerteventura, que era muy importante. ¿Y ha cambiado Fuerteventura? No llegó a cambiar Fuerteventura porque acabó siendo cerrada con una valla. 16 de febrero de 1979, Villaverde, Fuerteventura. Durante unas obras de conducción de aguas se descubre fortuitamente el techo de una cueva. En su interior se conservan abundantes restos arqueológicos y un enterramiento aborigen. Durante los siguientes meses se producen numerosas visitas incontroladas y expolios que afectan a los numerosos materiales allí encontrados, hasta que en julio de ese año se lleva a cabo la primera de las 4 campañas de excavación que han tenido lugar hasta la fecha. La cueva de Villaverde, declarada Bien de Interés Cultural en 1983, se convierte en uno de los principales yacimientos de Canarias y un enclave importante para conocer mejor el estilo de vida de los antiguos aborígenes, al tratarse de un yacimiento enormemente rico en materiales como piezas cerámicas, herramientas a base de rocas y minerales, restos óseos de animales, moluscos y carbones, entre otros vestigios. Hay un desprendimiento y aparece una enorme cueva. Yo me puse en marcha y vine hasta este lugar. Ahí en medio había habido un boquete, pero como tampoco no le dieron muchísima importancia, lo habían cubierto todo con cemento. Pues en la riada del 58 resulta que el barranco corrió y dejó vista esa estratigrafía que vimos ahí, ¿no? El yacimiento de Playa Chica de Sardina aparece en el año 2016 de manera fortuita como resultado de unos trabajos que se estaban realizando en la playa. Se estuvieron retirando una serie de bloques caídos de la visera del cantil que hay en la playa y debajo apareció una estratigrafía que llamó la atención de los arqueólogos desde el primer momento. Trajimos herramientas, quitamos el hormigón, buscamos una soga, una escalera, intentábamos, no había forma porque era muy profunda. Y encontraron dentro, además de un tubo larguísimo de 200 metros, restos arqueológicos de los antiguos aborígenes de Fuerteventura, de los majos. Entramos como pudimos y efectivamente la sorpresa fue extraordinaria. Belmaco es el yacimiento, yo creo que es el más antiguo de Canarias. Los primeros datos son de 1752, que durante aproximadamente 1500 años los benoaritas estuvieron viviendo aquí. Aquí perfectamente pudieron vivir una veintena de benoaritas sin ningún tipo de problema, ¿no? Es verdad que en los últimos años se ha intervenido bastante más que hace unas décadas, sobre todo en la zona de Buenavista del Norte con la doctora Bertila Galván Santos o las propias cañadas del Teide con Martina Alnaíz de la Rosa. Cuéntanos, ¿por qué la cueva de Villaverde es tan importante? ¿Qué se encontró aquí que le da esa singularidad, ese carácter de importancia frente a otros yacimientos? Bueno, la cueva de Villaverde es un yacimiento, por lo que conocemos en Fuerteventura, único en el sentido, y nosotros lo llamamos cápsula del tiempo, en el sentido de que guarda la historia de los aborígenes durante un largo periodo de tiempo. Es decir, los aborígenes estuvieron viviendo y haciendo uso de la cueva y del exterior durante 800 años. La leyenda dice que aquí vivieron los 2 últimos capitanes o señores del cantón de Tigalate, que eran 2 hermanos que se llamaban Jugiro y Gareagua. Es una forma de hacer historia a partir de fuentes muy particulares, que son las fuentes materiales, ¿no? Los vestigios, las ruinas, los cacharros viejos, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos es historia, situarnos en otro tiempo, en ese país lejano que algunos llaman pasado, ¿no? Donde la gente hacía cosas parecidas a nosotros, pero también muy diferentes de las nuestras. Lapa, sobre todo, por eso su nombre de Peña de las Cucharas. Ha aparecido restos animales, restos metálicos han aparecido también, alguna bola de cañón, ha aparecido alguna punta de sable, de espada y muchos materiales relacionados con la vida cotidiana. Las estratigrafías son los sedimentos, los desperdicios que la gente a lo largo de 1500 años fue dejando en este yacimiento. Eso es importante
porque permite saber cómo evoluciona a lo largo de todo ese tiempo. Cerámica, elementos de labranza, bastante sobre vida cotidiana sobre todo. Cómo aprovechaban el espacio, dónde estaban las zonas de dormitorio, dónde descuartizaban a los animales, dónde dormían. Entonces, y al mismo tiempo, eso se permite ver a lo largo de 1500 años. La continuidad en el uso de los espacios, de los elementos, de los objetos, no eran gente diferente de lo que somos nosotros hoy. Se puede aproximar mucho a lo que pasó en ese momento, pero no es lo que pasó en ese momento. Eso hay que decirlo con toda rotundidad y con toda humildad, con toda modestia. Por mucho que nos empeñemos, jamás sabremos exactamente qué pasó. En San Andrés de Sauce, que se acaba en el Huera, que es totalmente diferente también. Es una cueva de habitación más grande que esta, que tiene excavado hasta más de 7 metros de espesor de estratigrafía, y es el yacimiento que más datos ha aportado al conocimiento de la prehistoria de La Palma. Un tubo volcánico, bueno, se forma porque la lava está corriendo en el interior y se queda hecha una bóveda, como vemos, que se endurece la parte de arriba y la lava sigue corriendo dentro, entonces se queda como esta bóveda que los majos pues usaron luego para vivir. Aquí es donde más aparentemente el tubo tiene más altura y se aprecia en todo su esplendor. Además quedó totalmente sepultada porque una vez que los aborígenes la taparon, se fue colmatando de tierra, se fue cubriendo y nadie sabía que estaba esto debajo de tierra, con lo cual ha quedado muy intacta y permite estudiar esos 800 años de historia del mundo majo. En la zona que conocemos como el Jable, una zona que está totalmente ocupada por esas arenas que vienen del norte de África, pero que no siempre fue así en el tiempo. Esto es un proceso de entrada de Jable que hubo y tapó gran parte del terreno que nosotros ahora vemos. Que hubo crisis alimenticias seguramente relacionadas con sequías, ¿no? Eso se ve porque le cambian, por ejemplo, las pautas de los animales sacrificados. De repente a lo mejor se incrementa el consumo de restos de alimentos del mar, ¿no? Todo eso significa que pasó algo en esos momentos que le trastocó todo, ¿no? Luego se ve poco a poco, digamos, como la situación vuelve otra vez a normalizarse. Estás en un ambiente como muy interior, muy como el que pudieron vivir los majos. Eso es la importancia de las estratigrafías, que permite hacer un seguimiento de la gente que vivió en esta zona y cómo aprovechó el espacio interior de la cueva. Los aborígenes vivían en cuevas, pero también hacían pequeñas construcciones con muros de piedra. Las casas hondas son unas casas que están semienterradas en el suelo y lo que se va haciendo es por alineación de piedra y por pura física se van uniendo hasta conseguir una pared. Sobre esa pared se empieza a hacer otra alineación de piedras que se van cerrando alrededor de dinteles y de esos muros hasta crear una falsa cúpula. No estarían aquí viviendo todo el día, es decir, la vida cotidiana se haría en el exterior y sí que te apoyas en tener un sitio que te resguarda del viento, del clima, para realizar, como vemos aquí, pues una serie de muros que delimitan el espacio, que hacen habitaciones dependiendo de su uso y que te permite hacer vida dentro. Que consigues diferentes pequeñas cúpulas hasta conseguir una cúpula mucho mayor que crea el espacio entero de la cueva o casa honda. Pero la vida no sería siempre dentro, siempre te apoyas con esa vida fuera, ¿no? Hacia la mitad de la cueva había como una especie de círculo en el que había muchas piedras que parecían asientos, o sea, perfectamente, que ya no están, pero perfectamente identificados como tales. Y tú veías que allí daba la sensación que alguien estuvo sentado. Eran lugares circulares con unos asientos donde los principales de la población se reunían a deliberar asuntos de la sociedad. Que allí hubo en algún momento personas de las que a ti te hubiese gustado incluso conocer, etcétera, que estuvieron ahí sentados. Nosotros somos una evolución de esa sociedad, ¿no? Uno no siente ni que uno respira. Lo digo sinceramente porque lo he sentido muchas veces. Carne, pescado, cultivos. Los antiguos canarios tenían una alimentación variada para vivir en un entorno tan limitado.
está muy cerca del mar, de aquí a la costa aproximadamente en 10-15 minutos llega, lo cual significa que en verano podían aprovechar los recursos marinos, pescado, lapas, purgadas y demás. También un recurso muy interesante era los nacientes de agua dulce a nivel de la costa, a nivel del mar, que eso sí se daba por toda la isla. Pero además para el tipo de economía que tenían ellos, que era fundamentalmente pastoril, esta zona en medianías era muy importante, podían estar prácticamente todo el año. Y además en esta zona, justo aquí en la parte alta del Caboco, hay una fuente, entonces tenían todos lo que era necesario para su vida. También muy importante es el estudio que se está haciendo de los carbones. ¿Por qué? Porque nos permite ver que Fuerteventura no era tan árida como lo es ahora, que existían algunos ejemplares de laurisilva, de pino canario. Eran grandes nadadores, hacían juegos en el mar, les encantaba y luego sabemos que pescaban. Ahí las evidencias arqueológicas son manifiestas. En los yacimientos arqueológicos aparece una gran cantidad de restos de pescado, aparece gran cantidad de marisco. Aparecen peces de costa, ¿no? De la vieja, el pez de perro, etc. No suele aparecer pescado de altura, esto va un poco en esta línea, no da impresión en embarcaciones para poder alejarse mucho de la costa y pescar pescados de altura, son pescados que habitualmente se acercan mucho a la costa. Una serie de estructuras que fueron cambiando de uso a lo largo del tiempo y donde las actividades de explotación del medio marino, es decir, la pesca, el marisqueo, etc., tuvieron un especial protagonismo. Estamos a bastantes kilómetros del mar, pero siempre lo tenemos constante en el Risco de Famara. Entonces el Risco de Famara sería una zona de explotación pesquera y de elementos de moluscos, como pueden ser las lapas, las canaillas y demás, que servían como elementos de la gastronomía culinaria del día a día en el yacimiento. Y una serie de materias primas, pues el mar ahí al lado cerquita, donde se nutrían de peces, de moluscos para la alimentación, aparte de la carne del ganado. Que las crónicas de la conquista nos decían que los majos no cultivaban. Los investigadores nos planteábamos, bueno, cómo se podía vivir solo comiendo carne y cómo en Fuerteventura no se cultivó cuando en las otras islas también, por ejemplo Gran Canaria, la agricultura, tenemos esos grandes graneros, ¿no? Tuvo ese desarrollo. Grandes nadadores y nadadoras, les encanta bañarse y pescar, pero no navegan. Y es verdad que es curioso porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, en Gran Canaria, por poneros un caso que conozco muy bien, bueno, son unos consumados maestros en el arte de la carpintería. De hecho, en una de las zonas que estamos excavando, encontramos lo que es probablemente un espacio de actividad especializada de preparación de productos marinos. Trabajan estupendamente la madera, ¿no? Da la impresión que, en fin, ¿por qué no construir una balsa? O de la misma manera que ahuecan un tronco para hacer un ataúd, que habréis visto en el Museo Canario, he estado por allí, en el famoso ataúd del Cascajo de las Nieves, no hacen una piragua. Podemos decir a día de hoy y confirmar que los majos sí cultivaban, que conocían el trigo, la cebada, las lentejas y que se alimentaban también de cereales, ¿no? Es muy llamativo por una cultura insular, es algo bastante insólito a nivel mundial, ¿no? Que poblaciones isleñas no naveguen. Lo normal es que naveguen y mucho, ¿no? Pues ahí tenéis el caso de Polinesia, por ejemplo, bueno, del Caribe, ¿no? Donde las poblaciones se mueven mucho en el mar, son grandes navegantes. Pese a lo que se pensaba, los aborígenes canarios estaban avanzados en muchas áreas. Una serie de fuegos que probablemente tuvieron que ver con estrategias de conservación del pescado y también pues una serie de instrumentos previsiblemente especializados en la preparación de sus alimentos, como por ejemplo cuernos de cabras que utilizaron para limpiar el pescado. Vemos aquí que la intensidad de vida en el interior sí fue bastante por los fuegos que vemos, los hogares, las semillas, la cantidad de hueso, no sobre todo de cabra y de oveja, pero también de foca monje y de aves también. Comían pardela, comían codorniz. Obsidiana de las minas de Ogarzales. Las obsidianas es un vidrio volcánico que tiene una coloración muy especial y que además tiene unos filos muy cortantes. Los aborígenes
utilizaron este vidrio volcánico para cortar. Las famosas exostosis auditivas, lesiones en los oídos que son idénticas a que tienen los surferos hoy en día, causadas por una permanencia prolongada en aguas frías, y sabemos que tiene un contacto permanente con el mar. Pero la manera en que la obsidiana es explotada requiere una inversión de trabajo muy grande, porque procede de unas minas que hay en las montañas de la aldea, unas minas que implicaron una inversión de trabajo sobresaliente, ya que hay que recordar que los antiguos canarios no tenían pues instrumentos de metal. De lo que has encontrado hasta ahora aquí, ¿qué te has llevado en la cabeza y dándole muchas vueltas por la noche? Los fuegos nos tienen locos un poco, porque encontramos muchos hogares, niveles de ceniza así de gruesos que todavía no somos capaces de entender. Accedía a estas obsidianas de Ogarzales y en cierta medida pues nos informa que habían ciertas redes de distribución de determinados productos. Los fuegos siempre se hacían fuera, porque la cueva no es el lugar idóneo para hacer grandes hogueras, ¿no? Te molestaría, no podrías respirar. Pero que era una cultura altamente desarrollada que supo sobrevivir en un medio tan limitado como es una isla de 1.500 kilómetros cuadrados con éxito, porque además hubo muchísima población. Normalmente el fuego se hace fuera y dentro te traes las brasas para cocinar, para calentarte. Villaverde no tiene nada que ver con eso. Villaverde tenemos claro que es un lugar donde vivieron, pero donde el fuego tiene una relación muy especial con ellos, ¿no? Donde este fuego fue muy importante, esos carbones, esos fuegos, restos de cerámica quemada. Entonces esto nos trae un poco de cabeza. Los aborígenes canarios nos dejaron un importante legado, como estas cuevas de Bencomo. Aquí se han hallado valiosos restos no solo de animales, sino también de cerámicas y herramientas hechas de piedra y hueso que están ayudando a entender cómo vivían los primeros pobladores de las islas y de dónde vinieron. Del conjunto de las islas que se poblaron, que sepamos 7, bueno, la Graciosa no estaba muy claro que hubiera un poblamiento antiguo, hay algunos datos, pero no son todo lo contundentes que nos gustaría. El poblamiento de estas islas se produce por las mismas gentes, o son gentes, es decir, que ya desde el propio origen hablamos de grupos poblacionales diferentes, o incluso del mismo grupo, que va recorriendo las islas y colonizándolas progresivamente. 14 de marzo de 1986, la cueva de Bencomo o de Tamaide, en Tenerife, es declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias. Se trata de una cueva volcánica identificada tradicionalmente como la morada de Bencomo, Mensei de Taoro, antes de la conquista, aunque existe controversia al respecto. En su interior se han hallado restos de cerámica y animales, carbones y herramientas de piedra, como la obsidiana. También se han encontrado marcas labradas en sus paredes que sugieren la existencia de sistemas de cerramiento, pero no se han podido constatar que pertenezcan a la época aborigen. Es uno de los muchos misterios que aún existen sobre la figura de los primeros pobladores. ¿Por qué, si vinieron por mar, nunca usaron posteriormente la navegación? ¿O cómo es posible que se asentaran en todas las islas prácticamente al mismo tiempo? De hecho, Playa Chica es un pilar fundamental de un proyecto europeo, un proyecto RC, que intenta investigar cómo se produjo el primer poblamiento de las Islas Canarias y cómo evolucionó a lo largo del tiempo. No conocemos muy bien todo el asunto del poblamiento, la gran pregunta, ¿no? Cuándo llegan, cómo llegan, de dónde llegan, quiénes son, vienen, los traen, ¿no? ¿De dónde somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, no? Si trazáramos esa línea de tiempo del 1 al 100, ¿en qué momento estaríamos? Hombre, yo creo que vamos por un 25, es decir, con los últimos avances, tanto en genética como estudios de bioantropología y estudios del territorio que nosotros llevamos a cabo desde la empresa también y con la Universidad de La Laguna, estamos en ese punto. Los estudios de ADN darán respuesta a muchas cuestiones sin resolver. Una de las líneas de investigación más prometedoras y que mayor potencial esperamos conseguir es el estudio de ADN de los restos arqueológicos, sobre todo en los restos humanos. El tema del poblamiento es muy controvertido y desde mi punto de vista, bueno, pues pudo haber una combinación de llegadas, de arribadas casuales,
temporales, pero luego estamos hablando de un poblamiento, de un contingente numeroso de población que llega y desembarca, y es la que realmente le da, digamos, a esa palabra poblamiento sentido. Vienen con la idea, primero, de aproximar un territorio del que seguramente tienen ya información, ¿eh? No vienen eso, pues al azar, no es una navegación de fortuna, unos náufragos, por decirlo así, que llegan aquí, bueno, y descubren esto. No, conocen más o menos dónde vienen, y vienen con la idea de quedarse, de hacerse isleños, de hacerse canarios. Pero nosotros también queremos utilizar otro tipo de especies para investigar, pues, cuándo las islas fueron pobladas, si podemos saber de qué zona en concreto del norte de África proceden. En el norte de África a día de hoy es virtualmente seguro, ¿no?, que son poblaciones que llegan a África. Es muy grande, y el norte de África es muy grande, poblaciones, bueno, que por simplificar llamamos libico-bereberes o amazigh. Eso no parece que haya ninguna duda, porque desde el punto de vista, por ejemplo, lingüístico, ¿no?, que es un elemento cultural fundamental. Y también cómo se produjo el proceso de colonización de las islas, porque no sabemos si las Islas Canarias fueron pobladas todas al mismo tiempo. ¿Qué islas se poblaron antes? ¿Cómo fue ese momento del poblamiento y cómo se produjo, ni por qué? Pero sí que Lanzarote y Fuerteventura en concreto, que son las que están más cerca del continente, yo creo que tienen mucho que decir. La costa de la Restinga, y yo creo que por ahí pudo haber sido uno de los lugares de entrada de los aborígenes a la isla, y luego se repartieron por toda esta zona de lo que es la costa del Pinar, la costa esta del Julan. Exploraciones, de eso seguro que hubo mucho antes de que llegaran los primeros, digamos, a esta isla o a Canarias, los primeros canarios, ¿no? Cuando hablamos de poblamiento, en este sentido que yo manifiesto, es de gente que viene, se queda y se hace isleño para siempre. Dos preguntas muy sencillas. ¿Cuándo llegan los antiguos canarios? ¿Y cómo fueron capaces de subsistir durante tanto tiempo de manera aislada? Las gentes que llegan aquí llegan con una clara vocación de colonizar y de quedarse. Eso es muy importante. Traen animales. Si nosotros conocemos el ADN de los animales domésticos que tenían los antiguos canarios, también podremos rastrear de dónde procedían, y además qué relación había entre los animales domésticos que tenían los habitantes de Gran Canaria con los de otras islas. Traen plantas. Hay un dato que puede parecer anecdótico, pero que es muy importante. Por ejemplo, el caso de Gran Canaria. Las gentes que llegan a la isla de Gran Canaria traen higueras. En Gran Canaria hay higueras prehispánicas. Quiere decir que la gente que llegó a la isla de Gran Canaria trajo sus esquejes. De hecho, tenemos una serie de ventajas que no tienen esos otros archipiélagos, como por ejemplo una preservación excepcional de los restos orgánicos. Eso nos permite realizar una serie de investigaciones que en Hawái o en Isla de Pascua no se pueden hacer. ¿Cuántos secretos puede tener ocultos todavía la isla de Tenerife respecto a nuestra historia, a nuestro origen? Bueno, yo creo que bastante. Es verdad que no se ha intervenido, no se ha excavado lo que se debería de excavar en una serie de asentamientos grandes, de poblados grandes que tiene el sur de la isla, y que darían mucha información para saber cómo era la ocupación aborigen en esas latitudes del contexto insular. Hay 4 paneles de motivos geométricos en los que destacan las espirales, meandriformes, círculos, semicírculos concéntricos. Se caracteriza, entre otras cosas, por el uso de elementos geométricos para decorar, pues desde las cuevas, como la cueva pintada, que efectivamente, bueno, ya has visto esa decoración, que a día de hoy es excepcional. No sabemos si habría cuevas o casas pintadas de la misma manera. Hay más cuevas pintadas y más casas. Desde luego, la cueva pintada no es la única habitación decorada con pinturas. Hay muchas más en la isla, muchísimas más, pero el carácter geométrico está en la cueva. La zarza, digamos que es la más espectacular, la más grande. Totalmente diferente el entorno, es un bosque de laurisilva precioso. Ahí generalmente cuando vas, aunque sea en pleno agosto, está lloviendo, la neblina. El sitio es mágico. Vamos a las cerámicas, las has visto pintadas, en las famosas pintaderas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues no lo sabemos muy bien, y sobre todo lo que llama la atención es que ese geometricismo, por emplear una palabreja, coincide, porque da la impresión que son plenamente sincrónicas, con las famosas figurillas, estas en los idolitos en barro cocido.
Y son parques que se han mantenido prácticamente solo con las entradas, los beneficios de los visitantes. Representaciones escultóricas, que en el fondo es lo que son, de carácter bastante figurativo y naturalista, coexisten con elementos altamente geométricos, altamente esquematizados. ¿Y por qué? Pues simplemente porque los grabados que vemos aquí o los que vemos en la zarza o esas estratigrafías que están ahí sencillamente no se van a ver en el resto de Canarias. Para nosotros era muy importante que cuando se reabriera la excavación también se reabriera la sociedad, que esa valla abriera sus puertas. También tenemos pues, el Museo Arqueológico Benabarita, que en apenas 12 años pues, ha hecho que la arqueología de La Palma sea conocida no solo en el resto del archipiélago, sino también en la península, incluso a nivel internacional. En este yacimiento que lleva 10 años excavándose en el tiempo y es de los que más tiempo llevan excavándose en Canarias, no hay un sistema plausible de museo ni nada para verlo, pero sí cada vez que se viene a excavar se trae personal de los colegios para que puedan visitarlo, se traen visitas externas. Pero yo me atrevo a decir que el 80% más de los visitantes de los parques arqueológicos y del museo arqueológico son extranjeros. Y que los vecinos puedan venir con su hijo a enseñarle lo que tienen al lado de su casa y que es parte de su herencia, de su cultura y de sus antepasados. ¿Cuántos secretos puede tener ocultos todavía la isla de Tenerife respecto a nuestra historia, a nuestro origen? Bueno, yo creo que bastantes, porque un ejemplo es la cueva como que tenemos aquí detrás, ¿no? Se pensaba que estaba ya todo dicho sobre la cueva, que estaba expoliada, porque incluso el propio Luis de Cuscoy en el siglo XX, que visitó las cuevas, decía que no quedaba suelo arqueológico en el interior de las cuevas. De hecho, él intervino por fuera, por encima de las cuevas, pero incluso los lugares expoliados todavía contienen información importante para la historia del aborigen e incluso hay yacimientos que conservan un legado histórico de Canarias y de la isla de Tenerife, incluso posterior a la conquista. Entonces da la impresión que son como dos universos estéticos muy distintos, ¿no? Ordenar el caos, y para eso hay dar sentido al mundo, intentar comprender lo que nos parece incomprensible, y entre lo incomprensible de todo ese mundo, la muerte, ¿no? La vida y la muerte. Y bueno, pues de alguna manera burlar la muerte, el sinsentido de la muerte. Uno de los aspectos que más llama la atención, no solo de los investigadores, sino del público en general, tiene que ver con los ritos funerarios de los aborígenes canarios. En este sentido, dos de los yacimientos más importantes son el de Uchoba, en Tenerife, tristemente destruido, y este Parque Arqueológico del Maipez, en Agaete, en Gran Canaria. Aquí hallamos hasta cerca de 700 tumbas, algunas de las cuales tienen más de 1300 años. El hecho de que se conserven cuerpos con sus tejidos, con su materia orgánica, su piel, sus uñas, su cabello y sus envolturas funerarias, los que llamamos fardos funerarios, es una cuestión de conservación. Tiene que ver con los agentes ambientales. Las momias aparecen en las cuevas porque es en las cuevas, y no en todas, en determinadas, donde se dan unas condiciones de temperatura, de humedad, que ralentizan el proceso de putrefacción. 1933, San Miguel de Abona, Tenerife. Se descubre la necrópolis guanche de Uchoba, cuyo cementerio se estima que contenía entre 60 y 74 momias antes de que fuera saqueado casi por completo. Se concluye que los aborígenes eran de constitución robusta, midiendo los varones 1,70 m y las mujeres una media de 1,57 m. Además, se descubrieron detalles desconocidos de los ritos mortuorios o aborígenes, como la colocación de los cadáveres y el acondicionamiento de los lechos. Por su parte, la necrópolis de Arteara, en Gran Canaria, consta de más de 809 enterramientos tumulares y una extensión de más de 137.000 metros cuadrados, construidos en piedra seca y con irregulares formas piramidales, circulares o rectangulares. Presentan una especie de cajón de piedras denominado cista, donde se coloca el cadáver a modo de caja mortuoria con una estructura superpuesta o torreón que la cubre. Es el cementerio aborigen de mayor entidad de la isla. Eran secados, deshidratados, por decirlo así, para evitar la putrefacción, y luego eran colocados en espacios funerarios, habitualmente en cuevas, también en fosas o en tumbas más monumentales que conocemos como túmulos, ¿no?
todas las personas eran envueltas de la misma forma, utilizando pieles de animales, utilizando esteras tejidas de junco, bien amarradas y creando esos paquetes compactos, esos paquetes funerarios. Hay elementos que parecen más o menos comunes, pues, por ejemplo, la predilección por los enterramientos en cuevas. Desde el primer momento que ellos llegan a la isla, las fechas más antiguas que tenemos para Gran Canaria son del siglo III después de Cristo, esta gente elige vivir en cuevas y elige enterrar a sus muertos en cuevas también. Cuevas de habitación y cuevas de funerarias que están juntas. Pero además, que es lo raro también, resulta que en Belmarco en algún momento también se utilizó como lugar de enterramiento. Y así están viviendo al menos hasta el siglo VII. Siglo VII o VIII. Los aborígenes astrónomos idearon una cueva para poder controlar el tiempo. Sirvió para lo mismo, es decir, para llevar un control del paso del tiempo y así poder fijar un calendario, y que hacían coincidir además con una serie de rituales propiciatorios relacionados con la fertilidad de la tierra. Y este es un poco el sentido de este monumento. El lugar donde nos encontramos es el Parque Cultural del Hulam, que es conocida la zona alta de todas estas laderas de por acá, el Roque del Hulam. Pues ven una serie de elementos que, como los concheros, que son unas acumulaciones de conchas, de lapas, de burgados y restos de alimentación, o los famosos hornitos, hornillos o aras de sacrificio que les decían también. Pues en ese momento, ya digo, en el norte de África las cuevas no son los espacios preferenciales para el enterramiento, sino que aquí sí, en todas las islas. En el siglo VII llega una auténtica revolución en las formas de enterramiento. De las cuevas se pasa a los grandes cementerios con vistosas tumbas de piedra. Son los túmulos. Los que están enterrando exclusivamente en cuevas. Y de repente, de una forma que es un poco súbita, surgen estos cementerios, que conceptualmente es como la noche y el día. Las cuevas son espacio colectivo, en las cuevas se entierra toda la población, todo el grupo humano que vive en los alrededores se entierra ahí sin distensión. Y sin embargo, en estos espacios vemos por primera vez en la historia de los antiguos canarios cómo se refuerza el individuo. Son tumbas individuales. Para que se hagan una idea, funciona, es como un dispositivo construido por los antiguos canarios, probablemente una obra diseñada por los faicanes, que eran los sacerdotes astrónomos de esta antigua cultura, diseñada y construida para meter ciertos eventos astronómicos en el interior de la cueva. Esto es absolutamente frecuente en el norte de África y está en la tradición de las poblaciones en general, de toda esa amalgama de pueblos que nosotros conocemos y englobamos bajo el término genérico de poblaciones bereberes. Entonces sí es verdad que parece que en todo ese proceso está llegando gente, puede estar llegando gente y esa gente es la que aporta estas fórmulas funerarias diferentes. Tiene un diseño extraordinario y evidentemente tiene un diseño previo, es decir, esta cueva fue concebida, planteada previamente y luego se construye así. Tiene una forma prácticamente circular, es decir, es como un cilindro con una segunda cámara, que es lo novedoso. Está construida y orientada a 90 grados este y los equinoccios de primavera y otoño entran, iluminan lo que es la cámara superior. Los túmulos eran la forma de enterramiento más usada en el norte de África, por lo que los expertos apuntan a una oleada migratoria desde allí hacia Canarias. En África, por ejemplo, sí que encontramos esto en el norte de África, pero ¿y en el continente europeo? ¿Hay algún indicio, hay algo similar, parecido en otras culturas? Justo cuando en el continente empiezan a decaer, que es a partir del siglo VII, empieza su declive, que entre otras cosas tiene que ver con todo ese proceso tan importante de islamización de esos territorios. En ese momento de declive en África, aquí llegan de repente, antes no estaban, y tienen un auge increíble. La descripción de una estructura con una especie de asientos y de respaldares donde estaban asociados a grabados rupestres, a jeroglíficos, ¿no? De ese tipo, decían en la época. De Agaete, donde estamos ahora, del Maipé, podría rozar las 1000 tumbas. Para el territorio, el espacio de la isla es mucho, igual el de Arteara también, el desaparecido de la isleta. Estamos hablando de cementerios muy grandes y que no están directamente asociados a un asentamiento directo que tú conectes. Pues la gente que vivía aquí se entierra aquí, como pasa en el caso de las cuevas. Se descubre los letreros, los grabados rupestres
y una serie de evidencias arqueológicas como pueden ser el Ara de Sacrificio, el Tagoror, cuevas de enterramiento. Por ejemplo, en Gran Canaria, donde hay distintos tipos de tumbas, por decirlo así, distintos ritos, bueno, mejor prácticas funerarias, pues la práctica del rito, ¿no? Hay prácticas que pueden ser rituales y prácticas que no tienen nada de ritualidad, de preparación del cadáver. Entonces pensamos que estos espacios son espacios de agregación, donde se entierra o donde se deposita a los colectivos, a los miembros de distintas comunidades. Pero en Gran Canaria, por ejemplo, hay una diversidad de arquitecturas y de espacios funerarios, ¿no? Tenemos cuevas, tenemos túmulos, tenemos fosas. En principio, nosotros, aparte de en el mundo de la muerte, explicar las razones sociales, el contexto social de estas prácticas funerarias nos lleva a investigar qué está pasando en todo ese tiempo. Ese segundo nivel excavado en la cueva, que tiene además la forma del órgano sexual femenino, es una cosa espectacular cuando se ilumina, pero también por ahí se produce, hay un óculo, un orificio practicado en la pared por donde entra la luz del sol durante todo el año y va moviéndose por distintas partes y marcando distintas posiciones que los canarios les servía para saber en qué momento estaban. Se llega a interpretar en aquel momento como un lugar sagrado, con unas características de hacer rituales de algún tipo, por la gran acumulación de conchas que vienen asociadas a la zona del Tagoror y a la zona del Ara de Sacrificio. Es verdad que no es usual esta geometría en las cuevas y sobre todo esa cámara superior que es realmente asombrosa y luego el labrado que tiene donde se remarca esta parte de debajo. Luego a la izquierda también hay otra forma tallada que sobresale, una serie de cazoletas en la pared o de cúpulas que son iluminadas distintas épocas del año, que tienen una serie de dispositivos en el interior que les permitía saber en todo momento en qué tiempo se encontraban. Se ubicaban las aras de sacrificio, los hornitos, esos donde se hacían cremaciones de restos de cabras y de ovejas, en una especie de rituales de ofrenda a sus divinidades, a sus creencias, que también solían ubicarse en lugares prominentes, en lugares con mucha visibilidad. Los seres humanos se conectaban con la naturaleza y con sus divinidades. La población de los antiguos canarios, vamos a esos últimos siglos de poblamiento, a una sociedad jerarquizada, donde se marcan mucho las diferencias, donde tenemos un grupo preeminente, destacado, y otras personas que un volumen de población mayor que es dependiente o que no tiene esa consideración. Sabiendo el tiempo en el que vivían, los antiguos canarios pudieron planificar su economía y el tiempo de forma eficaz. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra en base a tener una alta tecnología, a saber controlar el paso del tiempo, tener un calendario muy preciso, llevar a cabo una agricultura de subsistencia muy bien desarrollada, graneros colectivos donde se guardaban todos los excedentes. Tienen que pasar varios siglos, digamos hasta a partir del año 1000, para que se vuelva a producir un cambio otra vez importante, un cambio que de verdad significa una diferencia marcada con respecto a esto. Y surge un nuevo tipo, que es lo que llamamos los enterramientos de cistas y fosas. Estos monumentos tan extraordinarios al final cayeron en una decadencia absoluta. La cueva Pinta de Galder era un corral para guardar cerdos. Una cista es un cajón de piedra hecha en el suelo donde el cuerpo se introduce y luego se cubre con piedras, pero no haciendo una construcción exenta tan importante como estas de los túmulos. Y las fosas son simplemente agujeros en la tierra donde se incorpora el cuerpo, el cadáver, y luego se vuelve a echar la tierra otra vez del mismo agujero y se tapa. Eso sucede a partir del siglo XI. Y la sorpresa fue que en los primeros sondeos arqueológicos que hacemos como a mitad de ladera empiezan a aparecer restos óseos de neonatos recién nacidos, de niños recién nacidos. Además asociados siempre a recipientes de cerámica. Cerámicas que además estaban quemadas por fuera, como si hubieran estado en contacto con el fuego. Estaba, un adulto y un niño de 6 años. Que está en posición fetal en torno a la cabeza del adulto. Esto es un poco particular porque normalmente tenemos los enterramientos suelen ser boca arriba y individuales en muchos casos también. Hay cuevas colectivas, ¿no? Un depósito funerario donde los recién nacidos son metidos dentro de esos recipientes. Luego se hicieron 2 campañas más que siguieron apareciendo más restos, entonces de neonatos, insisto, y eso nos llevó a plantearnos la posibilidad
siguiendo los textos de los antiguos cronistas que hablaban de que los canarios practicaban el infanticidio femenino. Sabemos que el niño fue enterrado primero y que sobre la barriga del niño apoyaba la cabeza del adulto, un adulto de entre unos 36 y 48 años. Es muy habitual en casi todas las islas, en todas las islas, luego hay alguna variación, que los cadáveres estén habitualmente acostados sobre la espalda con los miembros extendidos, tanto las piernas como los brazos, y muy vinculada a la influencia púnica y luego romana. Que el sabor, que era como una especie de consejo de guerra que tenían los canarios, en momentos determinados, cuando habían pues situaciones, me imagino, de desequilibrio entre los recursos alimenticios y la población, o un exceso de población, pues ponían en marcha ese estatuto infanticida. Estamos en proceso de estudio, nos falta todavía las analíticas de ADN que nos permitan determinar si eran parientes, ¿no? Si podrían ser padre e hijo. Porque evidentemente eliminando a las recién nacidas hembras, pues evidentemente no hay posibilidad de que la población aumentara, la demografía se detiene. Parece que el par petrosa, que es un hueso duro del cráneo, que tienen también los recién nacidos, sí contiene material genético y de eso tenemos numerosísimo. Y hemos estado en contacto con la doctora Freguel para que vuelva a hacer los análisis y nos va a permitir no solamente determinar temas del linaje. Y en muchas sociedades, en realidad, en todos los casos por la elevada mortalidad infantil probablemente que hay, ¿no? Hasta una edad un poco avanzada, esos individuos, esos niños y esas niñas no entran a formar parte de la sociedad en sí. Nos va a permitir determinar el tema del sexo, ¿no? Que esto puede ser muy interesante, porque si se ve que hay un porcentaje elevado de niñas, restos de sexo femenino y no masculino, entonces parece que eso puede ser una prueba muy evidente. El pasado es un inmenso puzzle del que nunca estamos seguros de tener todas las piezas. Cada yacimiento de cada isla es único. Su estudio nos desvela secretos siempre apasionantes, pero que requieren un gran esfuerzo a la hora de descifrarlos. Como sucede en la vida, sería un error sacar conclusiones precipitadas. No podemos forzar las piezas para que encajen en la historia que queremos contar, sino que nuestra narración debe amoldarse a la información que vamos descubriendo. Por eso resulta tan importante continuar investigando todo lo que tiene que ver con la cultura aborigen, porque el pasado no es algo que debamos desechar como si hubiera pasado su tiempo o careciera de interés. Si observamos con atención, escucharemos una historia, nuestra historia, la que nos recuerda quiénes fuimos, quiénes somos, el reflejo que nos devuelve la mirada a un espejo con siglos de diferencia. Ahí realmente es un momento muy especial, porque te sientes orgulloso de tu trabajo, has contribuido de manera importante a conocer más sobre lo que es tu vida, que en este caso es, en mi caso, el conocimiento de los antiguos canarios, y cuando sabes que has hecho el trabajo bien y has contribuido, aunque sea con algo muy poquito, a saber más de los antiguos canarios, es realmente una sensación de felicidad. Que el mejor tributo que le podemos dar a los antiguos canarios es que lo que nosotros digamos sobre ellos está basado en un conocimiento exhaustivo, de calidad y con todos los requerimientos científicos del mundo. Ese es el mejor tributo que le podemos dar a los antiguos canarios.